El mago de Oz. Lyman Frank Baum. Capítulo 1. El ciclón. Dorothy vivía en medio de las extensas praderas de Kansas, con su tío Henry, que era granjero, y su tía Em, la esposa de este. La casa que los albergaba era pequeña, pues la madera necesaria para su construcción debió ser transportada en carre-tas desde muy lejos. Constaba de 4 paredes, piso y techo, lo cual formaba una habitación, y en ella había una cocina algo herrumbrada, un mueble para los platos, una mesa, 3 o 4 sillas y las camas. El tío Henry y la tía Em tenían una cama grande situada en un rincón, y Dorothy ocupaba una pequeñita en otro rincón. No había altillo ni tampoco sótano, salvo un hueco cavado en el piso, y al que llamaban refugio para ciclones, donde la familia podía cobijarse en caso de que se descargara un huracán lo bastante fuerte como para barrer con cualquier edificio que hallara en su camino. A este hueco, pequeño y oscuro, se llegaba por medio de una escalera y una puerta trampa que había en medio del piso. Cuando Dorothy se detenía en el vano de la puerta y miraba a su alrededor, no podía ver otra cosa que la gran pradera que los rodeaba. Ni un árbol ni una casa se destacaba en la inmensa llanura que se extendía en todas direcciones hasta parecer juntarse con el cielo. El sol había calcinado la tierra arada hasta convertirla en una masa grisácea con una que otra rajadura aquí y allá. Ni siquiera la hierba era verde, pues el sol había quemado la parte superior de sus largas hojillas hasta teñirlas del mismo gris predominante en el lugar. En un tiempo la casa estuvo pintada, pero el calor del astro rey había levantado ampollas en la pintura y las lluvias se llevaron a esta, de modo que la vivienda tenía ahora la misma tonalidad grisácea y opaca que todo lo que la circundaba. Cuando la tía Em fue a vivir allí, era una mujer joven y bonita, pero el sol y los vientos también la habían cambiado, robando el brillo de sus ojos, que quedaron de un gris plomizo, y borrando el rubor de sus labios y mejillas, los que poco a poco fueron adquiriendo la misma tonalidad imperante en el lugar. Ahora era demasiado enjuta y jamás sonreía. Cuando Dorothy quedó huérfana y fue a vivir con ella, la tía Em solía sobresaltarse tanto de sus risas que lanzaba un grito y se llevaba la mano al corazón cada vez que llegaba a sus oídos la voz de la pequeña, y todavía miraba a su sobrina con expresión de extrañeza, preguntándose qué era lo que la hacía reír. Tampoco reía nunca el tío Henry, quien trabajaba desde la mañana hasta la noche e ignoraba lo que era la alegría. Él también tenía una tonalidad grisácea, desde su larga barba hasta sus rústicas botas, su expresión era solemne y dura. Era Toto el que hacía reír a Dorothy y el que la salvó de tornarse tan opaca como el medio ambiente en que vivía. Toto no era gris, era un perrito negro, de largo pelaje sedoso y negros ojillos que relucían alegres a ambos lados de su cómico hocico. Toto jugaba todo el día y Dorothy le acompañaba en sus juegos y lo quería con todo su corazón. Empero, ese día no estaban jugando. El tío Henry se hallaba sentado en el umbral y miraba al cielo con expresión preocupada, notando lo más gris que de costumbre. De pie a su lado, con Toto en sus brazos, Dorothy también observaba el cielo. La tía Em estaba lavando los platos. Desde el lejano norte les llegaba el ronco ulular del viento, y tío y sobrina podían ver las altas hierbas inclinándose ante la tormenta. Desde el sur llegó de pronto una especie de silbido agudo, y cuando volvieron los ojos en esa dirección vieron que también allí se agitaban las hierbas. El viejo se levantó de pronto. «Viene un ciclón», Em le gritó a su esposa. «Iré a ocuparme de los animales». Y echó a correr hacia los cobertizos donde estaban las vacas y caballos. La tía Em dejó su trabajo para salir a la puerta, desde donde vio con una sola ojeada el peligro que corrían. «¿Aprisa, Dorothy?», chilló. «Corre al sótano». Toto saltó de entre los brazos de la niña para ir a esconderse bajo la cama, y Dorothy se dispuso a seguirlo, mientras que la tía Em, profundamente atemorizada, abría la puerta trampa y descendía al oscuro refugio bajo el piso. Al fin logró Dorothy atrapar a Toto y se volvió para seguir a su tía, pero cuando se hallaba a mitad de camino arreció de pronto el vendaval y la casa se sacudió con tal violencia que la niña perdió el equilibrio y tuvo que sentarse en el suelo. Entonces ocurrió algo muy extraño. La vivienda giró sobre sí misma 2 o 3 veces y empezó a elevarse con lentitud hacia el cielo. A Dorothy le pareció como si estuviera ascendiendo en un globo. Los vientos del norte y del sur se encontraron donde se hallaba la casa, formando allí el centro exacto del ciclón. En el vórtice o centro del ciclón, el aire suele quedar en capítulo 3 de cómo salvó Dorothy al espantapájaros al quedar sola. Dorothy empezó a sentir apetito, de modo que fue a la alacena y cortó un pedazo de pan al que le puso manteca. Dio un poco a Toto, descolgó el cubo y se fue al arroyuelo para llenarlo con agua. Toto corrió hacia los árboles y empezó a ladrarle a los pajarillos. Cuando fue a buscarlo, la niña vio unas frutas tan deliciosas pendientes de las ramas que recogió algunas para completar su desayuno. Volvió entonces a la casa, y luego de haber bebido un poco de agua, se dispuso para el viaje a la ciudad Esmeralda.
Solo tenía otro vestido, pero estaba muy limpio y colgaba de una percha al lado de su cama. Era de algodón, a cuadros blancos y azules, y aunque el azul estaba algo descolorido por los frecuentes lavados, la prenda le sentaba muy bien. La niña se lavó cuidadosamente, se puso el vestido limpio y se caló el sombrero rosado. Llenó con pan una cesta y la cubrió con una servilleta blanca. Luego se miró los pies y notó cuán viejos y gastados estaban sus zapatos. Seguro que no me van a servir para un viaje largo, Toto dijo, y el perrillo la miró con sus ojos negros y meneó la cola para demostrar que entendía sus palabras. En ese momento vio Dorothy los zapatos plateados que habían pertenecido a la bruja del oriente y que reposaban sobre la mesa. «¿Me calzarán bien?», dijo. «Serían lo más apropiado para una caminata prolongada, pues no creo que se gasten». Quitóse los viejos zapatos de cuero y se probó los otros, viendo que le calzaban como si se los hubieran hecho de medida. Después recogió su cesta. «Vamos», Toto ordenó. «Iremos a la ciudad Esmeralda y preguntaremos al Gran Oz cómo podemos regresar a Kansas». Cerró la puerta, le echó llave y se guardó esta en el bolsillo. Luego, mientras que Toto la seguía pegado a sus talones, emprendió su viaje. Había varios caminos en las cercanías, pero no tardó mucho en hallar el que estaba pavimentado con ladrillos amarillos. Poco después marchaba a buen paso hacia la ciudad Esmeralda-Da, y sus zapatos de plata resonaban alegremente sobre el amarillo pavimento. El sol brillaba con todo su esplendor y los pájaros cantaban dulcemente, por lo que Dorothy no se sintió tan mal como era de esperar en una niña a la que de pronto sacan de su ambiente familiar y colocan en medio de una tierra extraña. Mientras marchaba le sorprendió ver lo bonita que era aquella región. A los costados del camino se extendían bien cuidadas cercas pintadas de celeste, y más allá de ellas vio campos en los que abundaban los cereales y verduras. Sin duda alguna, los Mankins eran buenos labriegos y obtenían lentes cosechas. De tanto en tanto pasaba frente a alguna casa cuyos ocupantes salían a mirarla y la saludaban con gran respeto, pues todos sabían que era ella quien había destruido a la bruja maligna, salvándolos así de la esclavitud. Las Vivien-Das de los Mankins eran muy extrañas, de forma circular y con una gran cúpula por techo. Todas estaban pintadas de azul, el color favorito de la región oriental. Hacia el atardecer, cuando Dorothy sentíase ya cansada de tanto caminar y empezaba a preguntarse dónde pasaría la noche, llegó a una casa algo más grande que las otras, y en el jardincillo del frente vio a muchas personas que danzaban. 5 violinistas tocaban sus instrumentos con gran entusiasmo, y todos los circunstantes reían y cantaban, mientras que una gran mesa cercana mostrábase cargada de deliciosas frutas, nueces, pasteles, tortas y otras viandas igualmente tentadoras. Todos la saludaron con amabilidad y la invitaron a comer y pasar la noche con ellos, pues aquella era la residencia de uno de los Mankins más ricos de la región, y sus amigos habíanse reunido allí para festejar su recién recuperada libertad. La niña comió con muy buen apetito, siendo atendida personalmente por el dueño de casa, que se llamaba Bob. Después fue a sentarse en un sillón y observó bailar a los invitados. «Tú debes ser una gran hechicera», dijo Bob al ver sus zapatos de plata. «¿Por qué?», preguntó la niña. «Porque calzas zapatos de plata y has matado a la bruja maligna. Además, tienes algo de blanco en tu vestido, y solo las brujas y hechiceras visten prendas blancas». «Mi vestido es a cuadros azules y blancos», aclaró Dorothy, alisándose algunas arrugas. «Eres bondadosa en ese detalle», dijo Bob. «El azul es el color de los Mankins, y el blanco el de las brujas. Por eso sabemos que eres una bruja buena». Dorothy no supo qué decir, pues todos parecían creerla una bruja, y ella sabía perfectamente bien que era solo una niña común a la que un ciclón había arrebatado para depositarla allí por pura casualidad. Cuando ella se cansó de observar a los bailarines, Bob la condujo a la casa, donde le destinó un bonito cuarto con una cama. Las sábanas eran de tela celeste, y Dorothy durmió entre ellas hasta la mañana, con Toto acurrucado a sus pies. Comió entonces un abundante desayuno y se entretuvo observando a un diminuto niñito Mankins que jugaba con Toto, le tiraba de la cola y reía a más y mejor. Toto era algo muy curioso para toda aquella gente, que jamás habían visto un perro hasta entonces. «¿Queda muy lejos la ciudad Esmeralda?», preguntó la niña. «No lo sé, nunca he estado allá», repuso Bob con gravedad. «No conviene que la gente se acerque a Oz, a menos que tenga algún asunto serio que tratar con él. Pero la ciudad 8 Esmeralda está muy lejos y el viaje te llevará muchos días, y aunque esta región es fértil y agradable, tendrás que pasar por lugares feos y peligrosos antes de llegar al final de tu viaje». Esto preocupó un tanto a Dorothy, pero comprendió que solo el Gran Oz podría ayudarla a volver a Kansas, de modo que tomó la valiente resolución de no volverse atrás.
Se despidió de sus amigos y de nuevo partió por el camino de ladrillos amarillos. Cuando hubo andado varios kilómetros pensó que debía detenerse a descansar, de modo que trepó a lo alto de la cerca que corría a la vera del camino y allí se sentó. Más allá de la valla se extendía un gran sembrado de maíz, y no muy lejos de donde se hallaba ella vio a un espantapájaros colocado sobre un poste a fin de mantener alejadas a las aves que querían comerse el grano maduro. Apoyando la barbilla en la mano, la niña miró con interés al espantapájaros, observando que su cabeza era un saco pequeño relleno de paja, con ojos, nariz y boca pintados para representar la cara. Un viejo sombrero cónico, sin duda de algún mandarín, descansaba sobre su cabeza, y el resto de su figura lo constituía un traje azul claro, viejo y descolorido, al que también habían rellenado de paja. Por pies tenía un par de viejas botas con adornos celestes, tal como las que usaban todos los hombres de la región, y todo el muñeco se elevaba por sobre el sembrado gracias al palo que le atravesaba la espalda. Mientras Dorothy miraba con gran interés la extraña cara pintada del espantapájaros, se sorprendió al ver que uno de los ojos le hacía un lento guiño. Al principio creyó haberse equivocado, pues ningún espantapájaros de Kansas puede hacer guiñadas, pero a poco el muñeco la saludó amistosamente-T con un movimiento de cabeza. La niña descendió entonces de la cerca y fue hacia él, mientras que Toto daba vueltas alrededor del poste ladrando sin cesar. «Buenos días», dijo el espantapájaros con voz algo ronca. «¿Hablaste?», preguntó la niña, muy extrañada. «Claro. ¿Cómo estás?». «Muy bien, gracias», repuso cortésmente Dorothy. «¿Y cómo estás tú?». «No muy bien», sonrió el espantapájaros, «es muy aburrido estar colgado aquí noche y día para espantar a los pájaros». «¿No puedes bajar?». «No, porque tengo el poste metido en la espalda». «Si me hicieras el favor de sacar esta madera, te lo agradeceré muchísimo». Dorothy levantó los brazos y retiró el muñeco del poste, pues, como estaba relleno de paja, no pesaba casi nada. «Muchísimas gracias», le agradeció el espantapájaros cuando ella lo hubo colocado sobre el suelo. «Me siento como un hombre nuevo». La niña estaba intrigada, le parecía muy raro oír hablar a un muñeco de paja y verlo moverse y caminar a su lado. «¿Quién eres?», preguntó el espantapájaros una vez que se hubo desperezado a gusto. «¿Y hacia dónde vas?». «Me llamo Dorothy y voy a la ciudad Esmeralda para pedir al gran Oz que me mande de regreso a Kansas». «¿Dónde está la ciudad Esmeralda?», inquirió él. «¿Y quién es Oz?». «¿Cómo? ¿No lo sabes?». «¿De veras que no?». «No sé nada». «Como ves, estoy relleno de paja, de modo que no tengo sesos», manifestó él en tono apenado. «Oh. Lo siento por ti. Parece que si voy contigo a la ciudad Esmeralda, ¿ese Oz me dará un cerebro?», preguntó él. «No lo sé, pero puedes venir conmigo si quieres. Si Oz no te da un cerebro, no estarás peor de lo que estás ahora». «Eso es verdad», asintió el muñeco, y en tono confidencial continuó, «te diré, no me molesta tener el cuerpo relleno de paja, porque así no me hago daño con nada. Si alguien me pisa los pies o me clava un alfiler en el pecho, no tiene importancia porque no lo siento, pero no quiero que la gente me tome por tonto, y si mi cabeza sigue rellena de paja en lugar de tener sesos, como los tienes tú, ¿cómo voy a saber nunca nada?». «Te comprendo perfectamente», asintió la niña, que real-mente lo compadecía. «Si me acompañas, pediré a Oz que haga lo que pueda por ti». «Gracias». Ambos marcharon hacia el camino, Dorothy le ayudó a saltar la cerca y juntos echaron a andar por la carretera amarilla en dirección a la ciudad Esmeralda. Al principio, a Toto no le agradó el nuevo acompañante. Dio vueltas alrededor del muñeco sin dejar de husmearlo como si sospechara que entre la paja había varios nidos de ratones, y a menudo gruñía de manera muy poco amistosa. «No le hagas caso a Toto», dijo Dorothy a su nuevo amigo. «Nunca muerde». «No tengo miedo», fue la respuesta. «A la paja no le puede hacer daño». «Ahora permite que te lleve la cesta, no me moles-tará, pues nunca me canso». Y mientras continuaban la marcha agregó, «te confiaré un secreto, hay una sola cosa a la que temo en el mundo». «¿Y qué puede ser?», preguntó Dorothy. «¿Es el granjero Munchkin que te hizo?». «No», repuso el espantapájaros. «Solo le temo al fuego». Capítulo 4. El camino del bosque. Luego de andar varias horas llegaron a una parte del camino que se hallaba en mal estado y les resultó tan difícil caminar que el espantapájaros tropezaba a menudo contra los ladrillos que eran allí desiguales y estaban algo flojos. En ciertos sectores se los veía rotos y en otros faltaban totalmente, dejando en su lugar agujeros que Toto salvaba de un salto y a los que Dorothy esquivaba ágilmente.
En cuanto al espantapá-jaros, como no tenía cerebro, seguía marchando en línea recta, de modo que se metía en los agujeros y caía de bruces sobre los duros ladrillos. Empero, eso no le hacía daño, y Dorothy lo levantaba y lo ponía de nuevo en pie, mientras que él se reía de su propia torpeza. Las granjas de aquellos lugares no estaban tan cuidadas como las del lugar del que habían partido. Había menos casas y menos árboles frutales, y cuanto más avanzaban tanto más lúgubre y solitaria se tornaba la región. Al mediodía se sentaron a la vera del camino, cerca de un arroyuelo, y Dorothy abrió su cesta para sacar un poco de pan, ofreciendo un pedazo a su compañero, quien no lo aceptó. Nunca tengo hambre, y es una suerte que así sea, pues mi boca es solo una raya pintada, expresó. Si abriera en ella un agujero para poder comer, se me saldría la paja de que estoy relleno y eso arruinaría la forma de mi cabeza. Comprendiendo lo acertado de tal razonamiento, la niña asintió y siguió comiendo su pan. Cuéntame algo de ti misma y del país del que vienes, pidió el espantapájaros cuando ella hubo finalizado su comida. Dorothy le habló entonces de Kansas, de lo gris que era todo allí, y de cómo el ciclón la había llevado hasta ese extraño país de Oz. No comprendo por qué deseas irte de este hermoso país y volver a ese lugar tan seco y gris al que llamas Kansas, dijo él después de haberla escuchado con gran atención. No lo comprendes porque no tienes sesos, repuso ella. Por más triste y gris que sea nuestro hogar, la gente de carne y hueso prefiere vivir en él y no en otro sitio, aunque ese otro sitio sea muy hermoso. No hay nada como el hogar. Claro que no puedo comprenderlo, suspiró el espantapá-jaros. Si las personas tuvieran la cabeza rellena de paja, como lo está la mía, probablemente vivirían todas en lugares hermo-sos y entonces no habría nadie en Kansas. Es una suerte para Kansas que tengan ustedes cerebro. ¿No quieres contarme un cuento mientras descansamos?, pidió la niña. Él la miró con expresión de reproche. Mi vida ha sido tan breve que en realidad no sé nada de nada. Fíjate que me hicieron antes de ayer, nada más. Así que desconozco todo lo que pasó en el mundo antes de ese día. Por suerte, cuando el granjero formó mi cabeza, una de las Capítulo 5 El leñador de hojalata. Cuando despertó Dorothy, el sol filtraba su luz por entre los árboles y Toto hacía rato que correteaba persiguiendo a los pajaritos del bosque. El espantapájaros, por su parte, se hallaba de pie en el rincón, esperándola pacientemente. Tenemos que ir a buscar agua, le dijo ella. ¿Para qué la quieres? Para lavarme la cara y para beber, a fin de que este pan seco no se me atasque en la garganta. Debe ser molesto estar hecho de carne, comentó él en tono meditativo, pues tienes que dormir, comer y beber. Claro que, por otra parte, tienes cerebro, y eso compensa todos los otros inconvenientes. Salieron de la casita y marcharon por entre los árboles hasta hallar un manantial de agua dulce donde Dorothy pudo beber y asearse, luego de lo cual comió su desayuno. Al ver que no le quedaba mucho pan en la cesta, se alegró de que el espantapájaros no tuviera necesidad de comer, ya que apenas tenía lo suficiente para ella y para Toto, y solo para un día. Cuando hubo terminado de comer y se disponía a regresar al camino amarillo, la sobresaltó un profundo gemido que se oyó muy cerca. ¿Qué fue eso?, preguntó en voz baja. No lo sé, repuso el espantapájaros, pero podemos ir a ver. En ese momento oyeron otro gemido, procedente de algún lugar a sus espaldas. Girando sobre sus talones, se internaron unos pasos en el bosque y Dorothy descubrió entonces algo que brillaba a los rayos del sol. Corrió enseguida hacia el lugar y se detuvo de pronto lanzando un grito de sorpresa. Uno de los árboles tenía el tronco casi enteramente cortado a hachazos, y de pie a su lado, con un hacha en sus manos levantadas, se hallaba un hombre hecho por completo de hojalata. La cabeza, los brazos y las piernas se unían al cuerpo por medio de juntas articuladas, pero la figura estaba perfecta-mente quieta, como si no pudiera moverse en absoluto. Dorothy lo contempló asombrada, lo mismo que el espán-tapájaros, mientras que Toto lanzaba un ladrido y mordía una de las piernas de hojalata sin causar el menor efecto en ella. ¿Gemiste tú?, preguntó la niña. Sí, repuso el hombre de hojalata. He estado gimiendo por más de un año, y hasta ahora no me había oído nadie. ¿Qué puedo hacer por ti?, murmuró Dorothy, muy movida ante el tono dolorido con que hablaba el hombre. Ve a buscar una lata de aceite y lubrícame las coyunturas, pidió él. Están tan oxidadas que no puedo moverlas. Si me las aceitan, enseguida mejorará. Hallarás la aceitera en un estante de mi casita. Dorothy corrió enseguida hacia la casita donde había pasado la noche, halló la lata de aceite y volvió con ella a toda prisa. ¿Dónde tienes las coyunturas?, preguntó. Acéitame primero el cuello, respondió el leñador de hojalata. Así lo hizo la niña,
y como estaba muy oxidado, el spam-tapájaros asió la cabeza de hojalata y la movió de un lado a otro hasta que la hubo aflojado y su dueño pudo hacerla girar. Ahora aceítame las articulaciones de los brazos, pidió el leñador. Así lo hizo Dorothy, y el espantapájaros los dobló con gran cuidado hasta que quedaron libres de herrumbre y tan buenos como nuevos. El leñador lanzó un suspiro de satisfacción mientras baja-vea su hacha y la apoyaba contra el árbol. «¡Qué bien me siento!», dijo. «He estado sosteniendo el hacha desde que me oxidé y en verdad que me alegro de poder dejarla. Ahora, si me aceitan las articulaciones de las piernas, estaré completamente bien». Le aceitaron las piernas hasta que pudo moverlas con entera libertad sin dejar de darles las gracias una y otra vez por su liberación, pues parecía ser un personaje muy cortés y agrade-cido. «Me hubiera quedado allí para siempre si no hubiesen venido ustedes», expresó, «así que en realidad me han salvado la vida». «¿Cómo es que pasaron por aquí?» «Vamos de camino hacia la ciudad Esmeralda para ver al gran Oz», contestó la niña, «y nos detuvimos en tu casita a pasar la noche». «¿Para qué quieren ver a Oz?» «Yo deseo que me envíe de regreso a Kansas, y el spam-tapájaros va a pedirle que le dé un cerebro». El leñador pareció meditar un momento. Luego dijo, «¿Te parece que Oz podría darme un corazón?» «Supongo que sí», contestó Dorothy. «Sería tan fácil como darle un cerebro al espantapájaros». «Es cierto», concordó el leñador de hojalata. «Entonces, si me permiten unirme a ustedes, yo también iré a la ciudad Esmeralda para pedir a Oz que me ayude». «Acompáñanos», le invitó cordialmente el espantapájaros, y Dorothy agregó que le encantaría tenerlo por compañero. Así, pues, el leñador se echó al hombro su hacha y los tres marcharon por el bosque hasta llegar al camino pavimentado con ladrillos amarillos. El leñador había pedido a Dorothy que llevara la aceitera en su cesta. «Porque la voy a necesitar mucho si me sorprende la lluvia y vuelvo a oxidarme», explicó. Fue una suerte que se les hubiera unido el leñador, ya que poco después de reanudar el viaje llegaron a un sitio donde los árboles y las ramas crecían con tal profusión sobre el camino que los viajeros no pudieron pasar. Pero el leñador se puso a trabajar con su hacha de manera tan empeñosa que muy pronto abrió un paso para todos ellos. Dorothy iba tan distraída mientras marchaban que no se dio cuenta cuando el espantapájaros tropezó con un hoyo y cayó rodando a un costado del camino mientras gritaba pidiendo que lo ayudaran. «¿Por qué no esquivaste el hoyo?», le preguntó el leñador. «Me falta inteligencia», fue la alegre respuesta. «Tengo la cabeza llena de paja, ¿sabes? Y es por eso que voy a ver a Oz para que me dé un cerebro». «Ah, ya entiendo. Pero, al fin y al cabo, un cerebro no es lo mejor que hay en el mundo». «¿Tú lo tienes?» «No, mi cabeza está enteramente vacía», contestó el leña-bajador. «Pero en un tiempo tuve cerebro, y también corazón, y, como he tenido ambos, prefiero el corazón». «¿Y eso por qué?», quiso saber el espantapájaros. «Te contaré mi historia y entonces lo sabrás». Y mientras marchaban por el bosque, el leñador relató la siguiente historia: «Soy hijo de un leñador que cortaba los árboles del bosque y vendía la madera. Cuando crecí, yo también me hice leñador, y después de morir mi padre me hice cargo de mi anciana madre hasta que la perdí. Entonces resolví que, en lugar de vivir solo, me casaría a fin de estar acompañado. Había una joven Munchkin tan hermosa que pronto me enamoré de ella con todo mi corazón. Por su parte ella prometió casarse conmigo no bien ganara yo lo suficiente para construir una casa mejor para ella. Para lograrlo, me puse a trabajar con más ahínco que antes. Pero la muchacha vivía con una vieja que no deseaba que se casara con nadie, pues era tan holgazana que la necesitaba para los quehaceres domésticos. Esta vieja fue a ver a la maligna bruja del oriente y le prometió 2 ovejas y una vaca si evitaba el casamiento. La bruja hechizó entonces mi hacha, y un día en que estaba yo trabajando a más y mejor, deseoso de ganar dinero pronto para casarme, el hacha se resbaló de mis manos y me cercenó la pierna izquierda. Al principio me pareció esto una gran desgracia, pues comprendí que un cojo no sería muy buen leñador. Entonces fui a ver al hojalatero y me hice hacer una pierna de hojalata, la que me sirvió bastante bien una vez que me hube acostumbrado a ella. Pero mi proceder enfureció a la bruja, que había prometido a la vieja que yo no me casaría con la bonita niña Munchkin. Cuando fui otra vez a trabajar, el hacha se me escapó de nuevo y me cortó la pierna derecha. Otra vez fui a ver al hojalatero y obtuve otra pierna de hojalata. Después de esto el hacha hechizada me cortó los brazos, pero, sin amilanarme en lo más mínimo, los reemplacé por otros de hojalata. Enton-Ces la bruja maligna hizo que el hacha se deslizara nuevamente y me cortara la cabeza, y en el primer momento creí que allí terminaría mi vida, pero el hojalatero pasó entonces por casualidad y me hizo una cabeza nueva con hojalata.
Creí que había vencido a la bruja maligna, y trabajé con más entusiasmo que antes, pero poco imaginaba lo cruel que podía ser mi enemiga. Ideó un nuevo método para matar mi amor por la hermosa niña Mantkin e hizo deslizar otra vez mi hacha de modo que me cortara todo el cuerpo, dividiéndome en dos. De nuevo apareció el ojalatero, quien me hizo un cuerpo de hojalata, asegurando a él mis brazos, piernas y cabeza por medio de articulaciones, de modo que pude moverme tan bien como siempre. Pero, ay, ahora no tenía corazón, de modo que olvidé mi amor por la joven Mantkin y ya no me importó si me casaba con ella o no. Supongo que todavía sigue viviendo con la vieja y esperando que yo vaya a buscarla. Mi cuerpo brillaba tanto al sol que me sentí orgulloso de él, y ahora no importaba que se me deslizara el hacha, porque ya no podía cortarme. El único peligro era que se me oxidaran las articulaciones. Pero en mi casita tenía a mano una lata de aceite y siempre me lubricaba cuando era necesario hacerlo. Sin embargo, llegó un día en que me olvidé de este detalle y me sorprendió una lluvia. Antes de darme cuenta plena del peligro, mis articulaciones se habían herrumbrado y quedé de pie en el bosque hasta que llegaron ustedes a ayudarme. Fue terrible mi sufrimiento, pero durante el año que pasé allí tuve tiempo para pensar que la pérdida más grande que había soportado era la carencia de corazón. Mientras estaba enamorado fui el hombre más feliz de la tierra, pero el que no tiene corazón no puede amar, y por eso decidí ir a pedir a Oz que me dé uno. Si lo hace, volveré a buscar a la niña Mantkin y me casaré con ella. Tanto Dorothy como el espantapájaros habían escuchado con gran interés el relato del leñador, y ahora comprendían por qué estaba tan deseoso de obtener un nuevo corazón. Sin embargo, dijo el espantapájaros, yo pediré un cere-bro en vez de un corazón, pues un tonto sin sesos no sabría qué hacer con su corazón si lo tuviera. Yo prefiero el corazón, replicó el leñador, porque el cerebro no lo hace a uno feliz, y la felicidad es lo mejor que hay en el mundo. Dorothy guardó silencio, ignoraba cuál de sus dos amigos tenía la razón, y se dijo que si solo podía regresar al lado de su tía Em, poco importaría que el leñador no tuviera cerebro y el espantapájaros careciera de corazón, o que cada uno obtuviera lo que deseaba. Lo que más la preocupaba era que ya quedaba muy poco pan, y una comida más para ella y para Toto lo agotaría por completo. Claro que el leñador y el espantapájaros no necesitaban alimento, pero ella no estaba hecha de hojalata ni de paja, y no podía vivir sin comer. Capítulo 6. El león cobarde. Dorothy y sus compañeros continuaban marchando por el tupido bosque. El camino seguía pavimentado con ladrillos amarillos, pero en aquellos lagares estaba casi enteramente cubierto por ramas secas y hojas muertas caídas de los árboles, de manera que no resultaba fácil caminar. Había pocos pájaros en los alrededores, porque a las aves les gusta el cielo abierto, donde el sol brilla sin obstáculos. Pero de tanto en tanto oíase algún rugido proveniente de la garganta de animales salvajes ocultos entre la arboleda. Estos ruidos hicieron acelerar los latidos del corazón de la niña, pues ignoraba de qué se trataba, pero Toto lo sabía, y marchaba muy cerca de Dorothy, sin atreverse a contestar con sus ladridos. ¿Cuánto tardaremos en salir del bosque?, preguntó ella al leñador. No lo sé, fue la respuesta. Nunca he ido a la ciudad Esmeralda, aunque mi padre fue una vez, cuando yo era pequeño, y dijo que había tenido que viajar mucho tiempo, a través de regiones peligrosas, aunque cerca de Oz cambia el paisaje y se hace muy hermoso. Pero yo no temo a nada mientras lleve conmigo mi lata de aceite, y nada puede hacer daño al espantapájaros, mientras que tú llevas en la frente la marca del beso de la bruja buena, que te protegerá de todo mal. ¿Pero y Toto?, inquirió la niña en tono ansioso. ¿Qué puede protegerlo? Lo protegeremos nosotros si corre peligro, respondió el leñador. Cuando así hablaba se oyó un terrible rugido, y un momento después saltó al camino un león enorme. De un solo zarpazo lanzó rodando al espantapájaros hacia un costado del sendero, y luego asestó un golpe con sus agudas garras al leñador. Pero, para su gran sorpresa, no hizo la menor mella en la hojalata, aunque el leñador se desplomó en el suelo y allí se quedó inmóvil. El pequeño Toto, ahora que debía enfrentarse a un enemigo, corrió ladrando hacia el león, y la enorme bestia había abierto ya sus fauces para matar al can cuando la niña, temerosa por la vida de Toto, y sin prestar atención al peligro, avanzó corriendo-do y golpeó con fuerza la nariz de la fiera al tiempo que exclamaba: «No te atrevas a morder a Toto. ¿Deberías avergonzarte? ¿Tan grande y queriendo abusarte de un perro tan chiquito?» «No lo mordí», protestó el león, mientras se acariciaba la nariz dolorida. «No, pero lo intentaste», repuso ella. «No eres otra cosa que un cobarde». «Ya lo sé», contestó el león, muy avergonzado. «Siempre lo he sabido. ¿Pero cómo puedo evitarlo?» «No me lo preguntes a mí. ¿Pensar que atacaste a un pobre hombre relleno de paja como el espantapájaros?» «¿Está relleno de paja?»
inquirió el león con gran sorpresa, mientras la observaba levantar al espantapájaros, ponerlo de pie y darle forma de nuevo. Claro que sí, dijo Dorothy, todavía enfadada. ¿Por eso cayó tan fácilmente?, exclamó el león. Me asombró verlo girar así. ¿Este otro también está relleno de paja? No, está hecho de hojalata, contestó Dorothy, ayudando al leñador a ponerse de pie. Por eso que casi me desafilo las garras. Cuando rasqué esa lata, me estremecí todo. ¿Qué animal es ese que tanto quieres? Es Toto, mi perro. ¿Es de hojalata o está relleno de paja? Ninguna de las dos cosas. Es un perro de carne y hueso. Vaya. Es un animalito raro y, ahora que lo miro bien, bastante pequeño. Solo a un cobarde como yo se le ocurriría morder a un animalito tan pequeño, manifestó el león con acento apenado. ¿Y por qué eres cobarde?, preguntóle Dorothy, mirándole con extrañeza, pues era tan grande como una jaca. Es un misterio, fue la respuesta. Supongo que nací así. Como es natural, todos los otros animales del bosque esperan que sea valiente, pues en todas partes saben que el león es el rey de las bestias. Me di cuenta de que si rugía con bastante fuerza, todo ser viviente se asustaba y se apartaba de mi camino. Siempre que me he encontrado con un hombre he tenido un miedo pánico, pero no tenía más remedio que lanzar un rugido para ponerlo en fuga. Si los elefantes y los tigres y los osos hubieran tratado alguna vez de pelear conmigo, yo habría salido corriendo, por lo cobarde que soy, pero en cuanto me oyen rugir, todos tratan de alejarse de mí, por supuesto, yo los dejo ir. Pero eso no está bien, objetó el espantapájaros. El rey de las bestias no debería ser un cobarde. Ya lo sé. El león se enjugó una lágrima con su zarpa. Es mi pena más grande, y lo que me produce mi mayor desdicha. Pero cuando quiera que haya algún peligro, se me aceleran los latidos del corazón. Puede ser que lo tengas enfermo, aventuró el leñador. Podría ser, asintió el león. Si es así, deberías alegrarte, pues ello prueba que tienes corazón, manifestó el hombre de hojalata. Por mi parte, yo no lo tengo, de modo que no se me puede enfermar. Quizás si tuviera corazón, no sería tan cobarde. ¿Tienes cerebro?, le preguntó el espantapájaros. Supongo que sí, dijo el león. Nunca me he mirado para comprobarlo. Yo voy a ver al Gran Oz para pedirle que me dé un cerebro, pues tengo la cabeza rellena de paja, expresó el espantapaja-Ross. Y yo voy a pedirle un corazón, terció el leñador. Y yo a pedirle que me mande con Toto de regreso a Kansas, añadió Dorothy. ¿Les parece que Oz podría darme valor?, preguntó el león cobarde. Con tanta facilidad como podría darme sesos a mí, dijo el espantapájaros. A mí un corazón, manifestó el leñador. O mandarme a mí de regreso a Kansas, terminó Dorothy. Entonces, si no tienen inconveniente, iré con ustedes, expresó el león, pues ya no puedo seguir soportando la vida sin valor. Encantados de tenerte con nosotros, aceptó Dorothy. Tú nos ayudarás a mantener alejadas a las otras fieras. Me parece que deben de ser más cobardes que tú si te permiten asustarlas con tanta facilidad. De veras que lo son, asintió el león, pero eso no me hace más valiente, y mientras sepa que soy un cobarde me sentiré muy desdichado. Y así, una vez más, el grupito partió de viaje, con el león marchando majestuosamente al lado de Dorothy. Al principio, a Toto no le agradó este nuevo compañero, porque no podía olvidar lo cerca que había estado de ser víctima de las enormes fauces del felino, pero al cabo de un tiempo se sintió más tranquilo y al fin se hizo muy buen amigo del león cobarde. Durante el resto de ese día no hubo otras aventuras que turbaran la paz del viaje. Eso sí, en una oportunidad, el leñador pisó un escarabajo que se arrastraba por el camino y lo mató, lo cual le apenó mucho, pues se cuidaba siempre de no hacer daño a ningún ser viviente, y mientras continuaba marchando empezó a llorar con gran pesar. Las lágrimas se deslizaron lentamente por su cara hasta las articulaciones de su quijada, y allí oxidaron la hojalata. Poco después, cuando Dorothy le hizo una pregunta, el leñador no pudo abrir la boca, porque tenía herrumbrada la articulación. Muy asustado por esto, le hizo... Capítulo 7. En busca del Gran Oz. Aquella noche se vieron obligados a acampar en medio del bosque, debajo de un árbol gigantesco, pues no se veía Vivien-da alguna por los alrededores. El árbol los protegió muy bien del rocío, y el leñador cortó una buena cantidad de madera con su hacha, mientras que Dorothy hizo una espléndida fogata que la calentó bastante, haciéndola sentirse menos sola. Ella y Toto comieron los últimos restos del pan, y la niña se dio cuenta ahora de que no habría desayuno para ellos.
Si quieres, me adentraré en el bosque y mataré un ciervo para ti, ofreció el león. Puedes asarlo con este fuego, ya que tienes esa costumbre tan rara de cocinar las viandas, y así tendrás un buen desayuno por la mañana. No. Por favor, no. Rogó el leñador. Seguro que me pondría a llorar si mataras a un pobre ciervo, y entonces se me oxidaría de nuevo la mandíbula. Pero el león se internó en el bosque a buscar su propia cena, y nadie supo nunca qué comió esa noche, porque no lo dijo. Y el espantapájaros halló un árbol lleno de nueces que puso en la cesta de Dorothy a fin de que no pasara hambre por un largo tiempo. A la niña le agradó mucho esta atención tan bondadosa del espantapájaros, aunque rió más y mejor al ver su torpe manera de recoger las nueces. Sus manos rellenas eran tan poco ágiles y las nueces tan pequeñas que dejó caer tantas como tantas puso en la cesta, pero al espantapájaros no le preocupó el tiempo que le llevara a llenar el recipiente, ya que esto lo mantenía alejado del fuego, pues la verdad es que temía que saltara una chispa y lo consumiera por completo. Por ello se mantuvo a buena distancia de las llamas, y solo se acercó a Dorothy para cubrirla con hojas secas cuando la niña se acostó a dormir, lo cual la mantuvo abrigada y cómoda hasta la mañana. Al amanecer, Dorothy se lavó la cara con el agua de un arroyo cantarino y poco después partieron de nuevo hacia la ciudad Esmeralda. El día iba a ser muy ajetreado para los viajeros. No habían caminado más de una hora cuando vieron ante ellos una gran zanja que cruzaba el camino y parecía dividir el bosque en dos partes hasta donde la vista alcanzaba. Era muy ancha y cuando se acercaron cautelosamente hasta el borde, observaron su gran profundidad y las numerosas piedras afiladas que salpicaban el fondo. Sus costados eran tan empinados que ninguno de ellos podría deslizarse hasta abajo o subir de nuevo por la parte opuesta, y por el momento pareció que allí iba a terminar el viaje. ¿Qué hacemos ahora?, suspiró Dorothy. No tengo la menor idea, dijo el leñador, mientras que el león agitaba su melenuda cabeza y parecía sumirse en profundas meditaciones. Es seguro que no podemos volar, dijo por su parte el espantapájaros. Tampoco podemos bajar al fondo de este zanjón tan profundo. Por lo tanto, si no podemos saltarlo, tendremos que quedarnos donde estamos. Yo creo que puedo saltarlo, expresó el león cobarde luego de medir la distancia con la mirada. Entonces estamos salvados, aprobó el espantapájaros, tú puedes llevarnos sobre tu lomo a todos nosotros, por una vez. Bien, lo intentaré, asintió el león. ¿Quién irá primero? Yo, se ofreció el hombre de paja, porque si no lograras salvar esa distancia, Dorothy podría matarse o el leñador se abollaría todo contra las piedras de abajo, pero si me llevas a mí eso no importaría mucho, ya que la caída no me haría daño alguno. Yo mismo tengo un miedo terrible de caer, confesó el felino. Pero supongo que no queda otra alternativa que intentarlo, así que monta sobre mi lomo y haremos la prueba. El espantapájaros se instaló sobre el lomo del león, y la enorme fiera fue hasta el borde del barranco y se agazapó. ¿Por qué no tomas impulso para saltar?, preguntó el hombre de paja. Porque los leones no lo hacemos así, fue la respuesta. Después dio un tremendo envión, voló por el aire y fue a posarse con gran suavidad en el otro lado del zanjón. Todos se sintieron encantados de ver la facilidad con que lo había hecho, y después que el espantapájaros se apeó de su lomo, el león volvió a saltar sobre la fisura. Como decidió ser la próxima, Dorothy tomó a Toto en sus brazos y se instaló sobre el lomo del león, agarrándose fuertemente de la melena con una mano. Un momento después le pareció como si volaran por el aire, y luego, antes de darse cuenta de nada más, ya estaban a salvo en el otro lado. El león volvió por tercera vez para trasladar al leñador, y después se sentaron un rato a fin de dejar descansar a la fiera, pues sus grandes saltos habíanle cortado el aliento y jadeaba como un enorme perro que hubiera corrido demasiado. De ese otro lado el bosque se presentaba muy tupido, oscuro y bastante lúgubre. Después que el león hubo descansado, continuaron su marcha por el camino amarillo preguntándose cada uno de ellos si alguna vez saldrían de aquella espesura para volver a ver la luz del sol. Para colmo de males, empezaron a oír ciertos ruidos misteriosos procedentes de lo profundo del bosque, y el león les susurró que era en aquella región donde vivían los cálidás. ¿Qué son los cálidás?, preguntó Dorothy. Unas fieras monstruosas con cuerpos de osos y cabezas de tigres, contestó el león. Sus garras son tan largas y filosas que podrían abrirme en dos con tanta facilidad como podría yo matar a Toto. Les tengo un miedo terrible a los cálidás. Y no me extraña, dijo Dorothy. Deben ser bestias horribles. El león estaba por contestar cuando llegaron a otro barranco-co, pero este era tan ancho y profundo que el felino comprendió al instante que no podría salvarlo de un salto. Se sentaron entonces a pensar en lo que podrían hacer, y luego de mucho meditar dijo el espantapájaros, allí hay un árbol muy alto que crece a un costado del abismo.
Si el leñador puede cortarlo de manera que su parte superior caiga del otro lado, podría servirnos de puente. Espléndida idea. Aprobó el león. Casi sospecharía que tienes sesos en la cabeza en lugar de paja. El leñador puso manos a la obra sin perder tiempo, y tan filosa era su hacha que no tardó en cortar casi todo el tronco. El león apoyó entonces sus fuertes garras contra el árbol y empujó con gran energía, logrando inclinar poco a poco al gigante del bosque y hacerlo caer ruidosamente hacia el otro lado del barranco, donde quedó apoyada su copa. Habían empezado a cruzar por este puente improvisado cuando oyeron un tremendo gruñido que les hizo volverse, y para su gran horror, vieron dos bestias enormes con cuerpo de oso y cabeza de tigre. «Son los Kalidas», exclamó el león cobarde, empezan-do a temblar. «¿Rápido?», le surgió el espantapájaros. «Terminemos de cruzar». Dorothy marchó adelante, con Toto en sus brazos, seguida por el leñador y, luego, por el espantapájaros. Aunque tenía mucho miedo, el león se volvió para enfrentar a los Kalidas, y entonces lanzó un rugido tan terrible y ensordecedor que Dorothy dejó escapar un grito y el espantapájaros cayó hacia atrás, mientras que aquellas bestias espantosas se detuvieron y miraron sorprendidas al felino. Pero al darse cuenta de que eran más grandes que el león, por añadidura, llevaban la ventaja del número, los Kalidas reanudaron su avance. Por su parte, el león cruzó por el árbol y volvióse para ver qué hacían sus enemigos. Sin detenerse un instante, las terribles fieras empezaron a cruzar también. «Estamos perdidos», dijo el león a Dorothy. «Seguro que nos harán pedazos con esas garras que tienen. Pero quédate detrás de mí y te defenderé de ellas mientras me dure la vida». «Espera un momento», intervino el espantapájaros. El hombre de paja había estado pensando qué convendría hacer, y ahora pidió al leñador que cortara la parte del árbol que reposaba sobre ese lado del barranco. El leñador empezó a usar su hacha sin demora, y cuando los dos Kalidas estaban a punto de llegar a ellos, el árbol cayó estrepitosamente al fondo, llevándose consigo a las dos rugientes fieras, las que se hicieron pedazos al dar contra las filosas rocas de abajo. «Bueno», suspiró aliviado el león cobarde. «Veo que vamos a vivir un poco más, y me alegro de ello, porque debe ser muy incómodo eso de no estar vivo. Esos animales me asustan-ron tanto que todavía me salta el corazón en el pecho». «Ah», exclamó apenado el leñador. «Ojalá tuviera yo un corazón que me saltara en el pecho». Esta última aventura hizo que los viajeros se sintieran más ansiosos que antes por salir del bosque, y marcharon con tanta rapidez que Dorothy se cansó y tuvo que cabalgar sobre el lomo del león. Para gran alegría de todos, los árboles se fueron tornando cada vez más escasos a medida que avanzaban, y en la tarde llegaron de pronto a la orilla de un ancho río de corriente muy rápida. Del otro lado del agua pudieron ver el camino amarillo que se extendía por una hermosa región de verdes praderas salpicadas de flores y llenas de árboles carga-2 de frutos deliciosos. Grande fue la alegría de todos al contemplar tanta belleza. «¿Cómo cruzaremos el río?», preguntó Dorothy. «Muy fácil», respondió el espantapájaros. «El leñador nos construirá una balsa para que lleguemos a la otra orilla». El hombre de hojalata tomó su hacha y se puso a derribar algunos árboles pequeños con los cuales construir la balsa, y mientras él se ocupaba de esto, el espantapájaros descubrió en la orilla un árbol cargado de sabrosos frutos, lo cual complació mucho a Dorothy, que no había comido más que nueces durante todo el día, y ahora tuvo un buen almuerzo de fruta madura. Pero lleva mucho tiempo hacer una balsa, aun cuando uno es tan trabajador e incansable como el leñador de hojalata, y al llegar la noche todavía no estaba terminado el trabajo. Por consiguiente, buscaron un lugar cómodo bajo un árbol donde pasaron la noche, y Dorothy soñó con la ciudad Esmeralda y con el buen mago de Oz que muy pronto la mandaría de regreso al hogar. Capítulo 8. El campo de amapolas. Nuestro grupito de viajeros despertó la mañana siguiente muy descansado y con grandes esperanzas, y Dorothy comió un principesco desayuno constituido por duraznos y ciruelas de los árboles próximos al río. A sus espaldas quedaba el oscuro bosque que acababan de cruzar sin mayores males, aunque con tantos inconvenientes, pero ante ellos presentábase la hermosa y soleada región que parecía llamarlos hacia la ciudad Esmeralda. Claro que el ancho río los separaba de aquella tierra tan hermosa, pero la balsa estaba casi lista, y luego que el leñador hubo cortado algunos troncos más y los unió con trozos de madera aguzada, ya estuvieron listos para cruzar. Dorothy sentóse en el centro de la balsa con Toto en sus brazos. Cuando subió el león cobarde, la embarcación se inclinó bastante, pues el felino era grande y pesado, pero el leñador y el espantapájaros se pararon sobre el otro extremo para equili-brarla y pudieron partir sin inconveniente alguno. El hombre de paja y el leñador impulsaban la balsa con dos largas varas y al principio todo marchó bien, pero cuando llegaron al centro del río la fuerte corriente empezó a arrastrar a la embarcación, alejándola cada vez más del camino amarillo. Además,
La profundidad era allí tan grande que las varas no llegaban a tocar el fondo. Esto es malo, dijo el leñador. Si no podemos llegar a tierra, la corriente nos llevará a la región de la maligna bruja de Occidente, que nos esclavizará con sus hechizos. Y entonces yo no conseguiría cerebro, dijo el espantapá-Jaros. Ni yo valor, gruñó el león cobarde. Ni yo un corazón, gimió el leñador. Y yo no volvería más a Kansas, terminó Dorothy. Tenemos que tratar por todos los medios de llegar a la ciudad Esmeralda, continuó el espantapájaros. Así diciendo, empujó su vara con tanta fuerza que se le quedó hundida en el barro del fondo. Luego, antes de que pudiera sacarla o soltarla, la balsa fue arrastrada por la corriente-T y el pobre hombre de paja se quedó colgado de su vara en medio del río. «¡Adiós!», les gritó. Todos lamentaron mucho dejarlo. El leñador empezó a llorar, pero por suerte se acordó de que podía oxidarse y se secó las lágrimas con el delantal de Dorothy. Naturalmente, lo ocurrido era terrible para el espantapaja-Ross. Ahora estoy peor que cuando conocí a Dorothy, se dijo. Entonces estaba clavado en un poste en el maizal, donde por lo menos podía fingir que asustaba a los pájaros, pero seguramente que de nada sirve un espantapájaros clavado en medio de un río. Mucho me temo que ya no conseguiré un cerebro. Mientras tanto, la balsa se iba río abajo, dejando muy atrás al pobre espantapájaros. Tenemos que hacer algo para salvarnos, dijo de pronto el león. Creo que puedo nadar hasta la costa y llevar conmigo la balsa si ustedes se agarran bien fuerte de mi cola. Acto seguido se lanzó al agua y el leñador se asió de su cola mientras que el felino nadaba con gran energía en dirección a la orilla. No era tarea sencilla, a pesar de su fortaleza, pero poco a poco salieron de la parte más fuerte de la corriente y entonces Dorothy tomó la larga vara del leñador y ayudó a impulsar la balsa hacia tierra. Estaban agotados cuando al fin llegaron a la costa y puse-Ron pie sobre la verde hierba. También sabían que la corriente había los llevado muy lejos del camino amarillo que iba hacia la ciudad Esmeralda. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó el leñador cuando el león se tendió sobre la hierba para secarse al calor del sol. De algún modo tenemos que volver al camino, dijo Dorothy. Lo mejor será marchar por la orilla hasta que lo hallemos, opinó el león. Luego, cuando hubieron descansado, Dorothy recogió su cesta y partieron por la herbosa orilla en busca del camino que tan atrás habían dejado. La región era hermosa y había abundancia de flores y árboles frutales que relucían al sol como para alegrar a los viajeros, mas todos ellos estaban apenados por la pérdida del pobre espantapájaros. Marcharon lo más rápido que pudieron, deteniéndose Dorothy solo para recoger una bonita flor, y al cabo de un tiempo exclamó el leñador: «Miren». Al mirar hacia el río vieron al espantapájaros, muy solitario y triste, colgado de su vara en medio del agua. «¿Qué podemos hacer para salvarlo?», preguntó Dorothy. El león y el leñador menearon la cabeza sin saber qué responder. Después se sentaron en la orilla y miraron con pena al espantapájaros hasta que pasó volando una cigüeña, la que se detuvo al verlos y se posó a descansar al borde del agua. «¿Quiénes son ustedes y a dónde van?», preguntó el ave. «Yo soy Dorothy», contestó la niña, «y estos son mis amigos, el leñador de hojalata y el león cobarde. Todos vamos hacia la ciudad Esmeralda». «Este no es el camino», manifestó la cigüeña, mientras curvaba el largo cuello para mirar con interés al extraño grupo. «Ya lo sé», asintió Dorothy, «pero hemos perdido al espán-tapájaros y no sabemos cómo rescatarlo». «¿Dónde está?». «Allá en el río». «Si no fuera tan grande y pesado, yo podría ir a buscarlo», dijo la cigüeña. «No pesa casi nada, pues está relleno de paja. Si nos lo traes aquí te estaremos muy agradecidos». «Bueno, lo intentaré», dijo la cigüeña. «Pero si me resulta demasiado pesado, tendré que dejarlo caer de nuevo al agua». Así diciendo, levantó vuelo sobre el agua hasta llegar donde se hallaba el espantapájaros colgado de su vara. Una vez allí, asió al hombre de paja por los brazos y lo llevó de vuelta a tierra, donde Dorothy y sus amigos lo esperaban. Cuando el espantapájaros se encontró de nuevo entre ellos, sintióse tan feliz que los abrazó a todos, aun al león y a Toto, y mientras reanudaban su marcha empezó a cantar con gran alegría. «Pensé que iba a quedarme para siempre en el río», dijo, «pero me salvó esa cigüeña tan bondadosa. Si llego a obtener mi cerebro volveré a buscarla para pagarle este gran favor». «No tiene importancia», manifestó la cigüeña, que volaba cerca de ellos. «Me agrada ayudar a quien lo necesita. Pero ahora tengo que irme porque me aguardan mis pichones en el nido. Espero que encuentren la ciudad Esmeralda y que Oz les ayude». «Gracias», respondió Dorothy cuando el ave se elevaba más en el aire y partía rauda por los cielos.
23 siguieron su marcha entretenidos con el canto de los pájaros y el bello espectáculo de las flores ahora tan abundan-tes que formaban una tupida alfombra sobre el terreno. Eran pimpollos grandes, amarillos, blancos, azules y purpúreos, y entre ellos crecían profusos montones de amapolas tan rojas que su brillo enceguecía casi a Dorothy. ¿No son hermosas?, dijo la niña, aspirando la fragancia embriagadora de aquellas flores. Supongo que sí, contestó el espantapájaros. Cuando tenga cerebro es probable que me gusten más. Si yo tuviera corazón sabría apreciarlas, dijo por su parte el leñador. A mí siempre me gustaron las flores, terció el león, sobre todo porque parecen tan frágiles e indefensas. Pero en el bosque no las hay tan coloridas como estas. Cada vez eran más abundantes las amapolas y más escasas las otras flores, y a poco se hallaron en medio de una pradera completamente cubierta de amapolas. Ahora bien, todos saben que cuando hay una gran cantidad de estas flores, el aroma es tan fuerte que cualquiera que lo aspire se queda dormido, y si el durmiente no es trasladado lejos de ese perfume, lo más fácil es que siga durmiendo para siempre. Dorothy ignoraba esto, además, no podía alejarse de las brillantes flores rojas que había por doquier, de modo que no tardó en sentir caer sus párpados y tuvo la urgente necesidad de sentarse a descansar y dormir. Mas el leñador no quiso permitírselo. Tenemos que darnos prisa y volver al camino amarillo antes de que oscurezca, recomendó, y el espantapájaros estuvo de acuerdo con él. Siguieron caminando hasta que Dorothy ya no pudo permanecer de pie. Se le cerraron los ojos sin que pudiera impedirlo, olvidó todo lo que la rodeaba y cayó dormida entre las amapo-las. ¿Qué hacemos ahora?, exclamó el leñador. Si la dejamos aquí se morirá, dijo el león. El olor de las flores nos está matando a todos. Yo mismo apenas si puedo mantener los ojos abiertos, y el perro ya se ha dormido. Era verdad, Toto había caído junto a su amita. Pero como el espantapájaros y el leñador no eran de carne y hueso, no se sentían molestos por el aroma de las flores. Echa a correr, dijo el espantapájaros al león. Sal de entre estas flores lo más pronto que puedas. Nosotros nos llevaremos a la niña, pero si te duermes tú, no habrá forma de cargarte, pues eres muy pesado. Así, pues, el león hizo un esfuerzo por despertar totalmente y echó a correr a todo lo que daban sus patas, perdiéndose de vista en pocos segundos. Hagamos una silla con las manos para llevarla, propuso entonces el espantapájaros sin perder tiempo, recogieron a Toto y lo pusieron sobre el regazo de Dorothy. Luego formaron una silla con sus manos y entre ambos se llevaron a la niña. Marcharon y marcharon sin que pareciera que la gran alfombra de aquellas peligrosas flores terminara nunca. Siguieron la curva del río y al fin encontraron a su amigo el león que yacía dormido entre las amapolas. Las flores habían resultado demasiado potentes para la enorme bestia, la que terminó por rendirse y caer a poca distancia de donde terminaba aquel jardín fatal. Nada podemos hacer por él, dijo el leñador con mucha pena. Pesa demasiado para levantarlo. Tendremos que dejar-lo que duerma aquí para siempre, y quizá sueñe que al fin ha encontrado el valor que tanto ansiaba. Lo siento mucho, suspiró el espantapájaros. A pesar de ser tan cobarde, era un buen camarada. Pero sigamos adelante. Llevaron a la dormida Dorothy hasta un bonito sitio junto al río, lo bastante lejos del campo de amapolas como para evitar que siguiera aspirando el fatal perfume. Allí la tendieron con suavidad sobre la hierba y esperaron que la fresca brisa la despertara.